Bienvenidos a Radio Empresas. Hoy tenemos el honor de presentarles a un líder destacado en el mundo de la construcción y la sostenibilidad. Con más de 20 años de experiencia en la industria, Fernando Correa es el director general de Semaica, una empresa líder en Ecuador que ofrece soluciones integrales para proyectos de infraestructura, inmobiliarios y ambientales. Fernando es un apasionado defensor de la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad en el sector de la construcción. Ha implementado con éxito tecnologías de vanguardia, mejores prácticas y estándares para mejorar la calidad, eficiencia y competitividad de los servicios y productos de Semaica. Pero eso no es todo. Fernando también es el presidente de la Junta Directiva del Consejo Ecuatoriano de Construcción Sostenible. A través de su rol, ha establecido contactos, influenciado y colaborado con diversas partes interesadas y socios para avanzar en la agenda de sostenibilidad y crear un impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente. Hoy nos acompañará para compartir sus conocimientos y experiencias en el mundo de la construcción y la sostenibilidad. Prepárense para una conversación enriquecedora y llena de ideas innovadoras. Escuchemos. Bienvenidos a todos, soy Lorena Rizzo, directora general de Radio Empresas, y hoy tenemos el placer de traerles en una nueva entrevista muy especial, en la que exploraremos perspectivas innovadoras y en el mundo de los negocios y la opinión empresarial. En Radio Empresas saben que nuestro compromiso es brindarles a ustedes la posibilidad de escuchar a líderes de opinión y expertos que están marcando la pauta en el panorama empresarial actual. Hoy no es la excepción y estoy muy emocionada de presentarles a nuestro distinguido invitado de hoy, Fernando Correa, CEO de Semaica. Fernando, bienvenido. Gracias, Lorena. Qué gusto estar aquí con ustedes y bueno, ojalá pueda compartir algo que genere valor en quienes escuchan este espacio. Claro que sí, no cabe ninguna duda de eso. Fernando, comenzamos, si le parece bien, con una pregunta que nos encanta hacer. ¿Quién es Fernando Correa Sevilla? A ver, Fernando Correa Sevilla es ecuatoriano, 47 años, soy ingeniero civil. He estado metido en la construcción posiblemente desde el día 1 de mi vida. Mi abuelo fue tal vez la persona más importante que ha influido un poco en cómo actúo el día a día, qué hago de mi profesión, pero sobre todo ha inculcado los valores y principios que han guiado la manera de tomar decisiones en toda la vida, ¿no? Entonces, yo en la construcción he estado desde que tengo memoria. Mi abuelo es cofundador de la empresa de la cual yo soy CEO. En temas de educación, soy ingeniero civil, tengo una maestría en gerencia de proyectos, también hice un programa de alta gerencia en Harvard y además tengo estudios en sostenibilidad de la construcción y tengo una certificación profesional. En lo privado, personal, estoy casado, felizmente casado ya 20 años, tengo 2 hijos, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho viajar, soy curioso, pero también soy un poco tímido, es algo que después hablaremos un poco de cómo uno tiene que sobrellevar ciertos elementos y uno tiene que ser vulnerable y ponerse o exponerse, ¿no es cierto?, obligarse a exponer. Entonces, al ser un poco tímido, sí, de vez en cuando necesito soledad para recargarme. Y yo sí creo mucho en las energías y que uno tiene que recargarse y tiene que ver formas de recargarse para poder tomar decisiones, afrontar retos y bueno, continuar en la vida con la frente en alto, como siempre me ha enseñado mi abuelo. Son en rasgos muy cortos, ¿no? Es que es cierto todo eso, lo de recargarse, ¿no? También, muy interesante. Fernando, con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción, ¿puedes compartir con nosotros algunos de los hitos más destacados en la evolución de Semaica a lo largo de los años? Claro, bueno, la empresa es una empresa ecuatoriana, tiene 67 años en el mercado, yo creo que es la empresa más antigua en el Ecuador. No somos los más grandes, no queremos ser los más grandes, queremos liderar en varios temas, pero
pero el tamaño para nosotros no es lo más importante, sino cómo servimos a nuestro cliente. Y yo creo que Semaica a lo largo de estos 67 años se caracteriza por nunca haber dejado una sola obra. Nuestro propósito es construir obras que perduran en el tiempo. Si uno va caminando por Quito, por Guayaquil o por otras ciudades del Ecuador, uno puede ver edificios icónicos que fueron construidos hace más de 60 años y están ahí. Yo creo que eso avala lo que es la filosofía de Semaica, ¿no es cierto? Construir con calidad, con seriedad, con transparencia, valoramos el relacionamiento que tenemos con nuestros clientes, tenemos clientes desde hace más de 40 años, y eso creo que denota una mentalidad de investigación, de continuo aprendizaje, de cuidar nuestro recurso humano, de siempre estar al día en lo que está pasando en el mundo, y muchas de las tecnologías en estos 67 años se introdujeron por Semaica. Y ese es el modus operandi que tenemos todos aquí. Tenemos que siempre estar viendo afuera al futuro y ojalá traer todas esas metodologías, tecnologías, implementarlas y bueno, así nos caracterizamos como empresa constructora, ¿no? Iconos es la única empresa que ha trabajado con la NASA, por ejemplo. No sé si en Latinoamérica. En los años 60 hicimos una estación de monitoreo de elementos astrales. Hemos hecho en temas de túneles, creo que es la empresa ecuatoriana que más kilómetros en túneles hemos hecho. Yo diría que el 80% de los hoteles en el Ecuador son construidos por Semaica. Y bueno, tenemos muchísima experiencia en otros campos, ¿no? Pero si queremos poner ciertos hitos. En monto de obra hemos hecho $2.1 billón de obras. Y eso representan 4 millones de metros cuadrados construidos hasta la fecha. Impresionante, impresionante. Fernando, nos estaba diciendo recién sobre las tecnologías, ¿no? La transformación digital, que es un tema importante en la industria de la construcción. ¿Qué tecnologías de vanguardia se han implementado con éxito en Semaica y cómo han mejorado los servicios? A ver, las tecnologías más recientes y la primera fue causal por un tema complicado aquí en el Ecuador. Y me refiero a la digitalización de toda la información, ¿no es cierto? Y la cooperación en línea, y ahora que se les llama el famoso trabajo en casa, ¿no es cierto? Nosotros en el 2019 estábamos ya coqueteando cómo podíamos subir todo a la nube, tener un sistema centralizado de comunicación, que la gente pueda colaborar en línea, ¿no es cierto?, virtualmente. Uh-huh. Y empezamos un piloto y en octubre tuvimos las manifestaciones indígenas que nos encerraron por casi 2 semanas. Y si no hubiéramos tenido este prototipo que muy rápidamente lo convertimos en un proceso emergente para poder comunicarnos entre todos, y resultó y funcionó. Y después de las manifestaciones, entonces nos dimos cuenta del potencial y el poder que tenía esto, y comenzamos a nosotros nos gustan los challenges, y cada año nos ponemos 2 challenges que toda la empresa participa y damos premios y todas las cosas. Y nos pusimos un challenge para la implementación y adopción masiva de este tipo de tecnologías, que nos sirvió súper bien. Al punto que cuando nos encerraron el 16 de marzo, la empresa nos encerraron el domingo, el lunes ya no se regresó a trabajar. El día lunes a las 7 de la mañana toda la empresa estaba comunicada, trabajando, cooperando, coordinando, sin ningún inconveniente. Entonces yo te puedo decir que nosotros estamos en línea, en la nube, con metodologías de poder cooperar,
reuniones virtuales, todo el tema de los archivos. Estamos desde el octubre del 2019 trabajando y con mucho éxito. Y ahora hemos adaptado un poco el tema de trabajo en casa. Cuando alguien trabaja en su casa, se puede conectar, puede acceder a sus archivos, cooperar, y no tenemos ningún inconveniente. Esa creo que es la primera tecnología que nos ha dado muchísimo resultado, muy buen resultado, y que además ha generado una productividad importante. Qué bueno. La segunda tecnología que vemos que es súper poderosa y que también está en línea de la digitalización de todo el proceso de diseño, construcción, es la metodología BIM, que es Building Information Modeling, ¿ya? Que no es un software, sino es un modo de hacer las cosas. Eso empezamos en el 2017, 18, con un piloto, y lo fuimos implementando hasta, yo diría que somos la empresa con mayor madurez y expertise en el Ecuador en el uso de BIM. Todos nuestros diseños están totalmente digitalizados. Digitalizamos la arquitectura, la estructura, las ingenierías, y eso nos ha permitido tener un gemelo digital. Y lo que nosotros les llamamos y es muy coloquial, ¿no? Es decir, construir antes de construir. En un ejercicio para un cliente, tomamos la información, modelamos todo y logramos identificar 37,000 elementos que tenían conflictos. ¿Qué significaba eso cuando empezamos a construir? Que hubiéramos tenido 37,000 dolores de cabeza. Y con el software, la metodología, la capacitación y la capacidad de nuestra gente, logramos resolver, además con un equipo multidisciplinario, porque lo interesante de esta metodología BIM es que interactúan todas las partes necesarias de una construcción, ¿no es cierto? El arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero eléctrico, etcétera, etcétera. Y todos trabajan en un solo modelo digital. Logramos eliminar el 99.9% de todas esas interferencias. Y el momento que comenzamos a construir, no hubo ni un solo problema mayor, mayúsculo. Siempre hay problemas en la construcción, son fáciles de resolver, pero fue súper sutil todo el trabajo. Logramos entregar, creo que 2 meses antes, bajo el presupuesto, y todo esto gracias a esta tecnología que creemos que es poderosísima y que lamentablemente no todo el mundo la sigue. Pero yo creo que la responsabilidad de una empresa, y sobre todo una empresa líder, es justamente poner la vara alta y que su ecosistema se influencie de esto. Y nosotros enseñar a los consultores chiquitos, a las empresas chiquitas o medianas que nos acompañan, que ese es el estándar y que tienen que estar en ese estándar si quieren trabajar con nosotros. Y esas empresas, a su vez, con otras empresas, y generamos ese escalonamiento que es necesario para poder cambiar a la industria de la construcción en el Ecuador y digitalizarla, ¿no? Pero ese es el elemento más poderoso del tema de la digitalización, ¿no? Esas son las 2 tecnologías importantes que creo que estamos liderando y que creo que son elementos fundamentales. Después hay otras metodologías operativas, por ejemplo, todo lo que es agilidad y todo lo que es Lean Construction, que también lo comenzamos a implementar hace un poquito antes de la pandemia, y hoy por hoy estamos en un nivel de madurez 2, trabajando fuertemente para cada vez crecer en esa metodología que lo que hace es generar eficiencias, reducir elementos que están de más y de esa manera poder tener un performance muchísimo más eficiente a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Claro que sí. Qué interesante, Fernando. Ahora, nosotros sabemos que es un gran defensor de la sostenibilidad. ¿Puede hablarnos sobre algunas de las iniciativas sostenibles clave que ha liderado en Ecuador y la región? A ver, como Semaica, empezamos en el 2021 a entender qué es la descarbonización. Porque es un concepto que
parecería que es fácil, pero es difícil comprenderlo y entenderlo. Y comenzamos el proceso, firmamos un convenio con el gobierno que nosotros nos íbamos a dedicar a medir y después generar una estrategia para reducción y al final una compensación. Porque en la descarbonización yo tengo una filosofía muy particular y es que la empresa debería reducir al máximo y solo compensar lo que es necesario. A ver, explico muy rápidamente. La descarbonización lo que significa es yo poder eliminar o reducir el número de emisiones de CO2 que emite la empresa, ¿ya? Ese es el objetivo. Tratar de reducir o eliminar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es yo tengo que medir, tengo que establecer cuál es mi línea base. Mi operación genera tantas toneladas de CO2 al año. Ok, excelente. Ya sé por dónde y cuánto. Y de ahí vienen las estrategias para reducir. Y una vez que se reduce lo que más se puede, por ejemplo, digamos que una empresa, su generación de CO2 son 100 toneladas al año, y por varias estrategias, cambiar equipos que son ineficientes, tener una iluminación eficiente, tratar de utilizar la gran mayoría del tiempo luz natural, poder utilizar energía renovable in situ, etcétera, etcétera, logra reducir el 80%, ese otro 20% yo puedo compensar comprando bonos de carbono, ¿ya? Y con eso yo hago el offset de mis 100 toneladas que yo consumía al comienzo, bajé a 80, pero compenso 20 toneladas comprando, qué sé yo, algún proyecto de energía renovable. Lamentablemente aquí en el Ecuador no hay proyectos para poder generar bonos de carbono. En Argentina sí los hay. Entonces yo podría comprar unos bonos de algún bosque que están sembrando y que están generando estos bonos. De esa manera yo hago el offset de esos 20. Entonces, ese es el camino de la descarbonización. Nos pusimos esa meta y hoy hemos logrado ya reducir en la empresa el 60%, y la idea es que hasta finales de este año yo pueda reducir un 20% más o un 15% más y el resto compensar. Y con eso ya convierto a la empresa en una empresa carbono neutro. Entonces yo creo que ese es uno de los proyectos más poderosos porque es un cambio de mentalidad de la gente. Claro, claro que sí. Porque tú... Sí, sigue nomás, Lorena. Sí, no iba a decir que qué claro que lo explica, ¿no? Para que todos lo podamos entender. Sí. ¿Y por qué yo soy un fiel creyente que uno tiene que hacer absolutamente todo para minimizar? Porque lo más fácil es comprar bonos y decir yo produzco 200 toneladas y compro bonos en 200 toneladas, pero yo no cambio la forma de hacer las cosas internamente, yo no cambio la mentalidad de mi gente y yo no hago el esfuerzo, ¿no es cierto?, de poder establecer cuál es la línea base y qué es lo que yo contribuyo y cómo yo puedo mejorar. Yo creo que esto es un tema de generar conciencia en la mayor cantidad de gente. Entonces aquí tenemos comunicaciones, capacitaciones y todo el mundo, todo el tiempo estamos conversando del tema y la gente interioriza esto y esto los lleva a su casa, a sus familias y generamos este efecto multiplicador que es sumamente necesario. Entonces yo por eso respeto quien quiera compensar el 100%, no estoy de acuerdo. Yo creo que uno tiene que hacer realmente el esfuerzo de reducir y solo así uno creo que genera ese cambio positivo. Ese es uno de los temas internos que estamos haciendo. El otro tema importante interno es que todos nuestros proyectos que salen diseñados aquí en la empresa tienen un estándar mínimo de eficiencia y después el cliente puede optar por una certificación internacional. Ese salto no es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo chiquito y por eso es que nuestro estándar cumple o simplemente el esfuerzo de sacar una certificación es contratar
al auditor hacer todo el proceso que se requiere en la certificación, pero ya todos los proyectos salen con un estándar de sostenibilidad. Yo creo que eso también es importante y lo hacemos para todos los proyectos que nosotros desarrollamos. Y después, un poco hablando del encadenamiento y el cambio de cultura, el año pasado comenzamos a conversar con nuestros proveedores y comenzamos a entender qué están haciendo en temas de sostenibilidad, porque nosotros tenemos diferentes niveles de proveedores. Tenemos las empresas multi o transnacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Holcim, que ya tienen una filosofía y una cultura de sostenibilidad y que yo no tengo que convencer a esa empresa. Claro. Pero después tenemos las empresas medianas y chiquitas, que muchas no están haciendo nada. Y cometimos un error de ser muy ambiciosos y asustamos a la gente, porque les comenzamos a decir, verán señores, si ustedes no tienen este nivel de sostenibilidad, no van a poder contratar con nosotros. Y nos dimos cuenta que ese no era el camino. El camino era trazar una hoja de ruta y empezar con cosas muy sencillas. Entonces, por ejemplo, a las empresas chiquitas, cambien los inodoros, que sean inodoros eficientes. Cambiemos todas las luces, que las luces sean eficientes en temas de consumo. Abramos o pongamos ventanas abatibles en ciertos sitios para que tengan ventilación natural, etcétera, etcétera. Y con esos pequeños, en temas de residuo, pongan simplemente batch de reciclaje y comiencen a reciclar plástico, metal y madera. Y lo interesantísimo de este ejercicio es que como eran pasos tan sencillos, la gente se motiva y después te dice, bueno, ingeniero, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y comenzamos a motivar a la gente que ser sostenible no es algo inalcanzable y es algo utópico y es algo para las empresas multinacionales, sino que un profesional, un individuo, una pyme, lo puede hacer. Entonces, cambiamos un poco la mentalidad en ese sentido de irles llevando de la mano de a poquito a poquito. Y ese es el programa que estamos el año pasado y este año iremos sofisticando a nuestros proveedores en los próximos años, hasta que sí ya nosotros ya podemos decir, vean, si ustedes no cumplen esto, no pueden contratar. Pero no hay cómo hacer eso a gente que no está preparada ni capacitada y no entiende. Claro. Claro que sí. Y Fernando es presidente de la Junta Directiva del Consejo Ecuatoriano de Construcción Sostenible. Correcto. ¿Cuál es el papel del Consejo en la promoción de la construcción sostenible y cómo ha impactado en la industria? A ver, con el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, nosotros arrancamos hace más de 12 años. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que cuando yo estudié ingeniería civil, creo que tomé una sola clase de ingeniería ambiental. Y esta ingeniería ambiental tenía mucho que ver con hidrología, tratamientos de agua, o sea, súper técnico. Pero yo nunca en la universidad nos dijeron o entendí o comprendí o aprendí qué era la sostenibilidad de la edificación, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que un arquitecto de mucha trayectoria, además que este arquitecto había sido presidente de algunas organizaciones en pro del medio ambiente, había sido ministro de ambiente, vino a nuestras oficinas y nos dijo, vean, yo tengo esta idea, quiero crear esta organización que le vamos a llamar el Consejo Ecuatoriano de Construcción Sostenible, de Edificación Sostenible, perdón, y estoy buscando a las empresas líderes que se unan a esta causa, impulsemos la sostenibilidad de la edificación. Nosotros siempre hemos tenido una sensibilidad social, ambiental, desde hace 67 años y desde que terminó la frase dijimos que sí. Y personalmente este arquitecto, Rodolfo Redón, que lamentablemente ya no está con nosotros, él me fue guiando a mí en todo lo que significaba la sostenibilidad.
y él fue el que incentivó que yo comience a estudiar lo que es la sostenibilidad, de que yo me prepare y que saque una certificación profesional y demás. Pero claro, hace 12 años esto era algo que nadie entendía, sabía. Estábamos en pañales como industria, primero como empresa, segundo como industria, tercero como país. Y poco a poco hemos ido de alguna manera incentivando que la sostenibilidad sea algo importante en el profesional, en las empresas, en la comunidad y en el gobierno. Y entonces el propósito del CES es acelerar la construcción hacia la sostenibilidad. Ese es nuestro propósito macro, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo es ser el referente técnico para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, nosotros somos un ente que generamos educación, generamos proyectos, generamos estándares, generamos la conversación. Yo siempre les digo que tenemos que ser un ente conector, claro, que nosotros tenemos que conectar absolutamente a todos las compañías, individuos, organizaciones, porque la sostenibilidad es algo colaborativo. Yo también les digo que el CES tiene que generar un ecosistema, el ecosistema de sostenibilidad en la construcción. Entonces, eso es lo que hacemos y nos dedicamos en el CES. Lamentablemente, en la pandemia, yo me había separado un poco de la organización. Yo estuve activo hasta el 2017, pero por temas de trabajo y estaba con muchas cosas, di un paso a un lado. Yo fui presidente del 2012 al 2017. Del 17 di un paso a un lado porque estaba con demasiadas cosas. Pero lamentablemente, en el finales del 2021, comienzos del 2021, recibí una llamada de la hija de Rodolfo, una llamada muy críptica, indicándome que Rodolfo estaba un poco mal, que no podía hablar y que la única persona que le confiaba que siga con su legado era yo. Entonces, yo le digo, oiga, Gabriela, pero yo ya no estoy en el CES, estoy con un montón de cosas, les puedo ayudar, pero no sé si le pueda dedicar el tiempo que requiere. A los 2 días me vuelve a llamar, mi papá está muy mal, no puede hablar y me ha insistido que por favor te hagas cargo del CES. Le digo, por favor, necesito hablar con Rodolfo para que él me comente esto. A los 2 días me llama y me dice, tengo que dar una mala noticia a Fernando, lamentablemente Rodolfo falleció. Entonces yo nunca tuve chance ni de despedirme, ni de conversar, ni nada. Y claro, parece que le había dado un cáncer terrible, fulminante, y ahí generó una responsabilidad moral. Claro. Y tuve varios días de cuestionamiento, pero al final del día mi resolución fue, a ver, yo le he dado a esta organización 5 años, desde el 2012 al 2017 le metí mucho tiempo, cariño. No puedo dejar que esta organización se acabe, no puedo. Y lamentablemente en esos años del 2017 al 2021 la organización estuvo decaída, por muchas razones que no vale la pena comentarlas. Y fue un challenge porque a mí me gustan los retos. Yo creo que yo funciono súper bien cuando hay retos de presión. Y hicimos una planificación estratégica, contratamos gente joven y le dimos la vuelta. Les dimos la vuelta de una empresa, de una organización, porque es una organización sin fines de lucro, que estaba con menos miembros. Creo que cuando comenzamos en el 2012 éramos 24 miembros. Cuando yo retomé en el 2021 estaban alrededor de 9 miembros. Y hoy por hoy creo que vamos a terminar en 42 miembros. Y con un impacto positivo y con un equipo hipermotivado. Entonces, yo creo que
uno tiene que tener, además de su profesión, que a uno le apasione, de los hobbies personales, de una relación sólida, saludable, de amistades saludables, yo sí creo que cada uno de nosotros tiene que tener una cruzada. Yo sí creo que cada uno de nosotros tiene que dar de vuelta al menos algo de lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que esa es mi función en el CES. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero creo que le estoy dando mucha energía y mucha tiempo y toda mi capacidad a algo que yo creo que es cada vez más importante y es combatir el cambio climático. En nuestra posición de la industria de la construcción y de lo que podemos hacer, que es eficiencia y sostenibilidad en la construcción. Entonces, yo sí invito a quien te escuchan, Lorena, y no puede ser algo hiper complicado, puede ser algo muy sencillo, pero debemos dar siempre algo de vuelta. Y deberíamos tener siempre una cruzada. Creo que eso es importantísimo. Claro que sí, Fernando, y gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros, porque se transmite en sus palabras el compromiso y la pasión con que toma cada uno de sus actos, ¿no? De sus acciones. Se transmite. Fernando, Semaica se especializa en proyectos de infraestructura, inmobiliarios y ambientales. ¿Puede compartir un ejemplo destacado de un proyecto que haya tenido un impacto significativo en la comunidad o el medio ambiente? Pucha, hay muchos proyectos interesantes. Hay chiquitos, hay grandes. Para que tú tengas una idea, creo que una de las ventajas y fortalezas de la empresa es que somos muy diversos. Entonces, por ejemplo, acabamos de terminar 5 escuelas en las áreas rurales. Creo que eso es de alto impacto porque necesitamos generar educación en el país. Nos hemos metido mucho en el tema de salud, hemos construido varios hospitales, educativo, como te dije. Entonces, uno de impacto, es que cada uno de ellos tiene un impacto impresionante y tratamos, además que nosotros siempre tratamos de donde vamos, poder dar un poquito a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en estas 5 escuelas eran una en la zona norte del Ecuador, 2 en una ciudad de la costa y 2 en la parte de afuera de una zona centro-norte en el país. Y lo que hicimos es coger una escuelita y ponerle el mismo esfuerzo y dedicación de esta escuela grande a esa escuelita que sabíamos que se necesitaba apoyo y poder incrementar el tema educativo, que es hiper importante en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y tal vez estoy evadiendo un poco tu respuesta o tu pregunta hacia un solo proyecto, sino un poco cuál es la filosofía de Semaica, es generar un impacto positivo donde vayamos. Entonces, escoger una escuela o algo que necesite esa comunidad y apoyar en renovar, equipar o lo que sea, para que no solamente sea la mega obra que hacemos, sino también exista algo que demos de vuelta a esa comunidad. Yo creo que eso también es uno de los legados que me dejó o nos dejó nuestro abuelo, mi abuelo, es que hay que generar impacto en el sitio. Entonces, independiente de lo que hagamos, siempre colaboramos en algo con la comunidad y con la sociedad. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuáles son sus visiones y las metas a largo plazo para Semaica en términos de innovación, de sostenibilidad y de crecimiento en la industria de la construcción? Bueno, en temas de innovación siempre estaremos atentos a los trends que hay, ¿no?
Por ejemplo, ahora el tema de la inteligencia artificial y cómo podríamos a futuro incorporar en nuestro pipeline tecnológico. Estamos investigando un poco qué hay, qué se puede implementar. Lamentablemente la construcción es una industria muy conservadora y le cuesta innovar, le cuesta transformarse. Entonces no vemos muchos ejemplos a nivel internacional de cómo la inteligencia artificial está impactando en la industria. Pero es algo que se viene y se viene con mucha rapidez y yo creo que por ahí va el siguiente proyecto de investigación e implementación en los próximos 5 a 10 años, ¿no? Obviamente la industrialización de la construcción, la prefabricación, es otro tema que estamos interesados en seguir adelante. En temas de sostenibilidad, bueno, como te dije, es llegar a carbono neutro, seguir siendo el referente en temas de sostenibilidad. Creo que somos la compañía con más certificaciones EDGE en edificaciones que hemos hecho a nivel nacional. Y entonces seguiremos con esa visión. Y de crecimiento, habrá que ir viendo cómo va nuestra América Latina. Pero hemos construido en Perú, hemos construido en Bolivia, hemos construido en Colombia y ojalá en los próximos 5 años logremos volver a internacionalizarnos. Ya veremos cómo nos va. Claro que sí, claro que sí. Fernando, después de compartir sus experiencias y conocimientos en la industria de la construcción, ¿podría ofrecer un consejo valioso? Ya nos ha dado varios consejos, pero uno más a todos nuestros oyentes empresarios que deseen seguir su camino de éxito en términos de innovación y sostenibilidad en los propios negocios, en sus propios negocios. A ver, como comenté o al comienzo de esta entrevista, yo creo que uno siempre tiene que incomodarse un poquito. Uno tiene que salir de la zona de confort. Y en una charla que me invitaron hace un par de semanas, cuando hoy digo que yo soy tímido, nadie me cree. Nadie me cree. Me dicen, no, tú no eres tímido. Y tengo que agradecer a mi esposa. Mi esposa es súper extrovertida y esa es la que me ha obligado a ser más extrovertido. Y uno a veces necesita ese impulso. Entonces, algunos temas. Uno debería siempre buscar no estar conforme, incomodarse un poco. Eso es importante, número uno. Número dos, creo que uno tiene que rodearse de la gente adecuada. Por ahí dicen que uno es el promedio de la gente que le rodea. Entonces uno tiene que rodearse, ojalá, con gente valiosa, que te quiera, que te aporte, inteligente, porque eso te va a elevar y tú también vas a elevar al resto, ¿no? El líder tiene que hacer lo que dice. Yo creo que ese es el efecto más importante de ser un líder propositivo. Porque si no generas inconsistencias y cortocircuitos. Porque tú puedes exigir por la fuerza. Tú puedes exigir por la fuerza, pero el líder no debería exigir por la fuerza, sino por su propio actuar. La gente debe decir, él está haciendo esto, dice esto, pero hace esto y es concurrente, entonces yo también voy a hacer eso, ¿no es cierto? Nosotros como líderes tenemos que elevar a la gente. No tenemos que empujar, sino tenemos que jalar. Es importante. Y yo creo que uno tiene que tomar decisiones. Es importantísimo no dudar. Independiente que sea buena o mala la decisión, hay que tomar la decisión. Uno no puede ser pasivo en la vida. Uno tiene que tomar la decisión. Si se cae, se aprende y se mejora. Y si no pasa nada y es un éxito, pues que mejor. Entonces hay que tomar la decisión. Y para los cambios fundamentales, sobre todo culturales, en una empresa, yo creo que la persistencia es lo más importante. Y la persistencia de uno como líder. Porque si uno se descuida un segundo, si uno
no está ahí constantemente lavando el cerebro en la forma positiva a la gente vuelve a su estado natural. Y todos los cambios organizacionales y culturales que uno quería, afoja cero. Entonces, uno tiene que ser persistente y uno tiene que estar ahí constantemente, estar yendo a las capacitaciones, estar con la gente y decirles, apoyarles. Dicen que uno tiene que repetir 7 veces para que le quede a la gente algo. Entonces, persistencia es, yo creo que lo más importante, lo más importante. Claro que sí. Fernando, quiero agradecerle sinceramente por compartir su experiencia y sabiduría con nosotros. Ha sido un honor para nosotros en Radio Empresas tenerlo como invitado. Ha sido un gran placer, de verdad. No, Lorena, muchas gracias por permitirme compartir un poco de mi corta experiencia. Yo creo a los 47 años uno todavía le falta muchísimo por aprender. Pero ya alguito hemos recorrido y ojalá a alguien le quede al menos una cosa y eso que le quede ojalá le ayude, y yo creo que eso es lo más importante y ese sería mi afán, ¿no? Que algo que yo dije haya captado y lo pueda implementar y le ayude, pucha, creo que yo sería el más feliz. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias. Las puertas de Radio Empresas están siempre abiertas para cuando lo necesite. Queremos agradecerle de verdad, de corazón. Ha sido una entrevista hermosa. Listo, Lorena. Te agradezco un mundo y gracias a todos que nos escuchen y bueno, que tengas una linda noche. Igualmente, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Los esperamos en una nueva entrevista aquí en Radio Empresas. Soy Lorena Rizo, directora general de Radio Empresas para el grupo Business News. Muchas gracias.